10:34 de la mañana. En las últimas horas, en los últimos días, hemos visto más archivos del caso Jeffrey Epstein que se han revelado a la opinión pública. Se han publicado fotos en donde aparecen múltiples famosos, inclusive famosos de la talla de expresidentes, también del mundo del espectáculo, del mundo de la música, en lo que eran las propiedades de este depredador que, recordemos, se suicidó. Unos dicen, apuntan a otras teorías, pero hasta ahora la teoría oficial es que se suicidó en una cárcel allí en los Estados Unidos. Y a partir de aquí han aparecido también múltiples víctimas que denuncian al señor Epstein haber sido abusadas sexualmente en su juventud. Inclusive aquí ya se ha conocido el tema de los casos con menores de edad ante la justicia estadounidense. Hemos contactado a una de las colombianas que hace parte de un grupo de 40 mujeres que denunciaron a Epstein por abuso sexual. Andrea Sterling, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerla aquí en Noticias Caracol. Buenas tardes, Juan Camilo. Muchas gracias por este espacio. Bueno, Andrea, ¿cuándo tomó la decisión de denunciar? Hace poco tomé la decisión de denunciar y de no quedarme callada. Sí, ¿por qué la tomó hace poco? Porque me di cuenta que quedarse callada es parte del problema. Estar viendo todo lo que está pasando y saber que en algún momento fui parte de ello y no decir nada es parte del problema. Hay muchas razones por las que la gente no habla, porque las víctimas deciden no hablar por protección, es enfrentarse a un monstruo de muchas cabezas en el lado político, en el lado social. Hay muchas razones por las que uno decide esperar para hablar. Sí, este es un grupo de 40 personas. Aproximadamente. Sí, ¿ustedes se reunieron entre todos? No, yo no me he reunido con ninguna de las víctimas. Claro. Andrea, quiero echar un poquito la historia para atrás. ¿Usted de dónde es? De Medellín, Colombia. De aquí de Medellín. ¿Cuándo viaja a Estados Unidos? ¿Por qué viaja a Estados Unidos? Viajo a Estados Unidos porque mi madre decide mudarse a Estados Unidos y yo todavía era menor de edad, entonces me fui con ella. ¿Desde qué edad vive en Estados Unidos, Andrea? Desde los 16. 16 años. Ok. Me imagino que llegó allá. ¿Llegó a qué estado? A Nueva York. Llegó a Nueva York. ¿Cómo era esa nueva vida, Andrea, después de que se fueron de aquí? Fue un cambio, era un cambio. En mi casa siempre nos cuidaban, no salíamos mucho, no tuve una adolescencia muy callejera, entonces llegar a Nueva York sí fue enfrentarme a una ciudad muy caótica, en donde terminas en circunstancias infortunadas como esta. Claro. ¿Qué circunstancias, Andrea? Digamos, aquí ustedes me dijo, vivíamos en Nueva York. ¿A qué se dedicaba su madre en esa época? Mi madre era madre de hogar. Mi Claro, mamá era madre de casa. Ustedes llegaron como una familia migrante. Allí a los oficios de un migrante, ¿sí? Sí. Claro. Andrea, me imagino ahí consiguieron una escuela y usted fue a la escuela. Sí. Sí. ¿Qué escuela era y cómo era ese ambiente en la escuela? Yo era en Queens. Sí. Primero fui a La Guardia. El ambiente era sano, de estudiantes, de adolescentes. Claro. No tengo. Sí, era normal. Sí, Andrea,
¿Qué pasa a los 17 años? ¿Cómo iba siendo la vida allí en Estados Unidos? Y a los 17 años, ¿qué ocurre? Yo estoy estudiando, me encuentro con una amiga, pero no era amiga de universidad, que empiezo a salir con diferentes entornos, ¿no? Y de allí conozco a una amiga que me invita a, a un trabajo a hacer un masaje y cuando llego me entero que fue totalmente pues algo diferente. Sí. ¿Cómo la invita esta amiga? ¿Qué le dice? ¿Cómo era esa invitación, Andrea, en esa época? La invitación fue un poco casual. Em, si quieres, o sea, como si te gustaría, conozco a alguien que podemos ir y hacemos un masaje y pues te pagan bien y ya. O sea, yo tenía 17 años, estaba muy ingenua, no pregunté mucho, no me dijeron nombres, no tenía idea de a dónde iba a terminar. Andrea, ¿su amiga cuántos años tenía? No puedo dar demasiados detalles de estas personas, pero ella también era menor de edad. Era menor de edad. Ella ya había ido, por lo que si la invita a usted a un lugar es porque ya había ido a Correcto. ese lugar, ¿sí? Andrea, ¿a ella cómo le llega la invitación? Esa información no la tengo. No sé a ella cómo le llega la invitación a ella la primera vez. Sí. Entonces, la invitan, Andrea, y le dicen, vamos a un lugar nos pagan por hacer masajes. Correcto. Sí. ¿Cuánto le dijeron que le pagaban, Andrea? No puedo tampoco dar, o sea, en realidad este tipo la cantidad en realidad también desvía un poco el mensaje de todo el mensaje que se quiere dar con esto de parte de las víctimas, pero no era más de $200. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Entonces llega la invitación, Andrea, ¿y qué ocurre? Ella me está explicando y me Sí. está describiendo en dónde vive. Mm, no me describe, obviamente, no me menciona el nombre. Estoy yendo, dice, está un poco como impactada de que él es un tipo muy poderoso, de que es un tipo que es exitoso y pues que ella descubrió pues esta persona, ¿no? Em, Eso es prácticamente pues como lo que me está diciendo, me está contando, me está emocionando pues como contándome quién es. Andrea, cuando le cuenta quién es, ella le dice cómo lo descubrió a ese tipo poderoso. No, Ella no le cuenta en el relato. Em, Andrea, me imagino que era un sitio de Nueva York donde las iban a llevar. sí, sí. ¿Cómo era ese sitio? Es la casa de él, es famosa, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe dónde es, en Manhattan, en Nueva York. Eh, me imagino toda una mansión el tema. Sí, Claro. Fueron usted, Andrea, ¿eso qué año fue? esto fue aproximadamente 2003, 2004. Sí. Eh, en 2003, 2004, ¿se acuerda más o menos qué mes, qué época del año? Recuerdo que era el verano. Era el verano. ¿Con Ujú. cuántas compañeras usted va a esta mansión? Fui con dos compañeras, Me imagino que la que le invitó y otra persona. correcto. Sí. Ustedes entran, digamos, cuando entran a la mansión, ¿qué ocurre? ¿Nota usted desde el primer minuto algo raro? No necesariamente Sí. se siente, es un lugar en donde no,
se acostumbra a ir, o sea, sí se sabe que es una persona importante que vive allí. Em, pero cuando llegamos, simplemente me senté en una sala a esperar, después subí a la habitación y después él llegó. Ese fue el proceso. Claro. Contar esto es pues, supremamente complejo, ¿no, Andrea? Y eso obviamente no es un trabajo, no es un trabajo fácil, más cuando usted me cuenta además que el tema de denunciar tampoco es un trabajo fácil. Convencerse, denunciar, obviamente, es un trabajo muy difícil. Voy a ir para adelante y para atrás. Usted digamos, me dijo, decido contarlo, porque pues después de ver todo el revuelo que ha aparecido con el tema de Epstein, cuando ha escuchado entrevistas de víctimas, Andrea, ¿con qué se encuentra? ¿Usted qué piensa? Por parte, esa es la razón que estoy hablando. Sí, Cuando me encuentro con las entrevistas que estaba viendo, sabía que lo que se estaba diciendo era verdad, porque yo misma lo experimenté, porque yo misma estuve ahí. Estoy segura que muchas personas no deciden hablar nuevamente por muchas razones. Desafortunadamente la sociedad interpreta muchas cosas. Es un monstruo que no mucha gente está dispuesta a pelear. Y cuando yo veía a las otras personas hablando, me identificaba. Hay muchas cosas que obviamente no todas las experiencias son exactamente iguales, pero había muchos detalles que coincidían y decido hablar porque hay muchas personas que por proteger a su familia, porque no quieren volver allá, por proteger a sus trabajos, eh, por muchísimas razones. Andrea, ¿sabe qué me llama usted me dice en esta entrevista? Es el poder en sí mismo, la cantidad de poder que esto concentraba y que este caso concentraba. ¿Usted cómo notó ese poder? Por qué tanto temor a ese poder? ¿Cómo usted lo confrontó? Cómo se encontró con ese poder? Em, Pues, a ver, primero que todo, Mm, el no hablar, se piensa que es proteger las víctimas, pero quedarme callada es parte del problema. A veces uno piensa que el granito de arena de uno que uno no va a ser escuchado y también se violenta mucho a la víctima, se duda mucho de este tipo de cosas, entonces sí, es bien complicado. sí. Em, ¿Usted sintió miedo de contar su historia? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo era ese miedo, Andrea? De tantos años, además. Exacto, sí. Mm, Son miedo a despertar cosas pues, que uno no quiere despertar, miedo a lo no conocido. mm. Estamos hablando de sistemas poderosos que uno, o sea, se le atraviesan a uno demasiadas cosas. Y como esto se ha normalizado, se normaliza este abuso, es precisamente cuando uno se queda callado. Entonces, eh, sí, es un proceso bien complejo. Claro. Andrea, usted en todo este proceso, ¿su relato ya ha sido conocido por las autoridades allá? Sí, ¿Ante quién? ¿Cómo fue el proceso de denunciar? bueno, en este momento todo está en proceso legal. No puedo dar pues muchos detalles al respecto, pero ya sí está en proceso legal. Claro. Sí, Andrea, cuando usted escucha las entrevistas de las víctimas de este depredador sexual, ¿qué usted encuentra puntos en común? ¿Ha Sí, encontrado puntos en común? sí. ¿Qué se ha encontrado, Andrea, en esos relatos cuando los escucha? Que son cientos además.
exacto. Sin dar muchos detalles explícitos, ellos utilizan este tipo como de técnica que es repetitiva y él no es la excepción. Era más la dinámica que él plantaba en las niñas, el miedo que quería causar en las niñas. Eh, Eso es lo que yo veo, o sea, en común. Es más bien como la dinámica que él tenía. Sí. Andrea, ¿usted tuvo contacto con Maxwell? No, ¿Nunca la vio en esa mansión? no, ¿Su compañera que le invitó la conocía a ella? no sabría decirte eso. Claro. Eh, ¿Usted ha tenido contacto o volvió a tener contacto con esa compañera que le invitó? Mm, puedo editar el Tranquila, detalle, no se pero preocupe. ujú, Sí, lo que pueda responder me dice no puedo responderlo y pasamos a otra pregunta. No se preocupe, Andrea. Aquí correcto. estamos para escucharla. Em, de toda esta, pues de lo que usted me ha contado, aquí pues han salido también ya archivos de Epstein y el caso ha ido avanzando inmensamente, no solo por investigaciones periodísticas, sino también por la misma justicia allí en Estados Unidos. De los archivos que han salido, ¿hay espacios o modus operandis que usted haya reconocido? No podría decir que yo podría haber reconocido, y no los he visto todos de los que me estás mencionando. Sí, claro. Eh, Verlos me imagino que debe causar un impacto para usted. Sí, Un- claro. sí, sí, sí. Sí, aquí se ha armado un debate allí en Estados Unidos y es el de publicar o no estos archivos. De este debate, ¿usted qué opinión le merece, Andrea? Creo que se debe de publicar lo que se debe publicar para dejar de que este tipo de vivencias sigan pasando, que se tiene que exponer al que se tenga que exponer, se debe de revelar todo lo que se debe revelar para que la justicia no siga, o sea, para que se deje la normalización de abuso. Claro. Andrea, después de ese 2003, ¿qué pasó en 22 años? Eh, Usted, y yo no hago más que agradecerle, Andrea, porque es muy valiente que usted pues se haya querido sentar conmigo a contarnos y le agradecemos mucho este Gracias. testimonio por lo que usted está haciendo. Usted sale de esa mansión y ¿qué piensa? ¿Qué ocurre con su vida a 22 años? Pues yo me desasocio, no le cuento a nadie. Son muchos sentimientos encontrados después de un momento así. Y en realidad la vida como que sigue, uno tiene que seguir, pero sí, sí queda esa experiencia, nunca se te olvida. Esa experiencia siempre uno se queda con esa experiencia. Al principio uno no la puede entender, al principio incluso se siente, sí, hay muchos sentimientos encontrados, incluso de culpa, así uno no tenga la culpa. Eh, y en realidad yo he tenido una vida, pues, bien, o sea, me he movido, me gusta mucho, pues, estudiar, salir adelante, pero siempre, siempre queda eso en la mente de uno. ¿Cuáles son las consecuencias de salud mental que usted ha vivido, Andrea, después de eso? Sí afecta definitivamente esta clase de encuentros, sí te pueden afectar psicológicamente, además que se pueden presentar en varios casos. En este caso es una figura pública, esto le puede pasar a absolutamente cualquiera con cualquier
con cualquier persona que esté en posición de poder, como un jefe, como gente de poder, de autoridad, con policías, o sea, gente siempre de autoridad que, que pueda aprovecharse de situaciones así. Desafortunadamente, pues este tipo de cosas pasan en todos los niveles. Andrea, después de ese 2003, u- ¿después de cuánto tiempo usted a quién decide contárselo? En el 2019, cuando él salió en las noticias, yo lo reconocí por televisión. Y, pero lo reconocí de que reconocí ese momento. Eh, en esos momentos ya decido compartirlo con personas que yo confío, con personas que podía contarlo. Sí. ¿Su madre se enteró a lo largo de este tiempo? Ella no sabía, ¿Hasta ese 2019? aproximadamente, sí. Sí. Andrea, quiero devolverme al 2003. Cuando usted entra a la mansión, ¿sabe aquí con quién está? Es decir, ¿sabe que es Jeffrey Epstein o No, eso no? no, no tengo idea de quién es. ¿Usted no lo reconoce? No, Me imagino que a partir de ese punto empieza una confusión tremenda de ver que no era a lo que la habían invitado. correcto. En ese momento, Andrea, cuando ustedes están allí en esa mansión, la confusión cómo era, es decir, usted en qué escenario pues estaba este tipo, le dijo algo. Sí, para no llegar pues como a detalles muy explícitos, exacto. Primero se cree que es algo y después poco a poco él va cambiando la dinámica, las cosas se ponen tensas, él hace cosas inapropiadas eh, y las cosas escalan, van escalando y sí, demasiada confusión, demasiado bloqueo. Él estaba solo. Eran mis dos amigas y él. Hombre es él, solo. Sí, Claro. Y usted dice, empieza a cambiar el hecho, es que ya no se convertía en un masaje, sino en otra cosa. Em, Después de que pasa ese hecho, Andrea, allí en la casa de este depravado, usted dice en 2019 es cuando más o menos 16 años después yo empiezo a intentar sacar lo que tengo, porque me imagino lo que tengo atorado en mi cuerpo. Intentar pues contar lo que me pasó. Cuando usted lo cuenta y es confidente, ¿qué reacciones encuentra? em, pues impactados, primero que todo. Em, Más que todo, sí, confusión y también impactados porque las personas a las que le cuento no dudan de la historia. Entonces me cercioré del que las personas a las que le contaba iban a entender y a escuchar la historia. Afortunadamente sí me escucharon. Claro. Andrea, ¿usted hoy a qué se dedica? Yo soy diseñadora de joyas y también estoy en marketing para algunas marcas. Trabajo haciéndole marketing a algunas marcas. ¿Usted vive todavía en Nueva York? Yo vivo en Miami. Está en Miami. Em, ¿Cuándo toma la decisión de irse de Nueva York? Yo me fui de Nueva York aproximadamente en el 2015. 2015. ¿Cómo se intenta llevar la vida
después de eso que pasó, Andrea, ¿cómo usted empieza a rehacer su vida? Mm, Uno tiene que seguir la vida, o sea, Mm, eh, cargando eso, o sea, es más que todo cargándolo, no entendiéndolo. En ese momento estaba uno muy joven para procesar eh, todo esto de estos juegos dinámicos de poder de adultos. Y, pero afortunadamente siempre tratando pues siempre muy activa, siempre en mis trabajos, o sea, prácticamente pues una vida normal, pero siempre llevando no solamente esto, sino pues muchas cosas que no solamente me pasan a mí, sino a muchas mujeres. claro. Pues yo le agradezco que nos haya permitido hablar con ustedes, un tema que sin duda es doloroso, pero que usted decide contar en el marco de un escándalo al mundo que aborrece, sin duda alguna, lo que, tanto mal y tanto daño que hizo este tipo junto Gracias, con su Juan Camilo. cómplice. Nuestra solidaridad con usted, Andrea, por lo que nos cuenta, lo que vivió. Gracias por estar estos segundos aquí en Noticias Caracol. Le mando un abrazo. Y por supuesto aquí siempre estarán los micrófonos abiertos para usted, para lo que necesite en este proceso judicial que usted ha decidido empezar hasta hace poco. Gracias por estos segundos. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Camilo. Gracias, Andrea.